Pues sean ustedes bienvenidos a una nueva sesión de este curso de dinámica aplicada. Vamos a platicar en esta hora acerca de la mecánica de Newton. Lo que quiero trabajar con ustedes en este instante, pues es un problema para que vean pues el poder que tenemos de la mecánica de Newton. Y bueno, el problema es el siguiente. Dice, considere un péndulo simple de masa m, longitud L, el cual se desplaza con cierto ángulo θ. Inciso A, determine la ecuación de movimiento empleando la mecánica de Newton. Ese es el primer objetivo. Segundo, dice, y el principio de conservación de la energía. Entonces vamos a tener que trabajar tanto con la mecánica de Newton como con el principio de conservación de la energía. Inciso B dice, encuentre la solución a esta ecuación empleando la propiedad de ángulos pequeños. E inciso C, encuentre la solución a esta ecuación sin emplear la propiedad de ángulos pequeños. Esta última no la vamos a resolver todavía, la quiero resolver para después, pero entonces pues vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Vamos a realizar un diagrama del cuerpo libre, luego vamos a escribir la suma de fuerzas en las dos direcciones, en la dirección R y en la dirección θ. Posteriormente vamos a escribir la suma de las torcas, tau, y entonces aquí en estos dos apartados estamos empleando la dinámica de Newton y luego vamos a establecer las ecuaciones de movimiento. Lo hago de esta manera para que vean ustedes la forma en que debemos nosotros de llegar a la ecuación de movimiento. Una vez que nosotros establezcamos la ecuación de movimiento, vamos a ver que aquí hay algo muy interesante. Posteriormente voy a platicarles algo acerca de los ángulos pequeños y hacer la aproximación. Y finalmente empleando la conservación de la energía. Ya que tengamos entonces el empleo de la conservación de la energía, pues vamos a tener ya ecuaciones que vamos a poder resolver. Y entonces esto nos va a llevar justamente pues, a una solución analítica. Les voy a platicar acerca de la solución analítica y una solución numérica, ¿no? Hasta aquí voy a detener y bueno, evidentemente intento posteriormente ver lo que va a ocurrir con la mecánica de Lagrange, entonces para eso voy a tener que preparar otra sesión en donde ustedes puedan ver cómo es que funciona efectivamente aquí el asunto relacionado con la mecánica de Lagrange y una vez que lo tengamos, entonces pues evidentemente vamos a hacer que ver que estas ecuaciones o estas soluciones son evidentemente un camino distinto para llegar a la misma ecuación de movimiento. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que corresponde pues a la mecánica de Newton y bueno, aquí acuérdense que también pues lo que quiero yo es que ustedes aprendan a manejar matemática. Entonces, aquí, bueno, ¿qué estoy haciendo en este apartado? Realizar el diagrama de cuerpo libre. En este apartado, lo que estamos haciendo es, aquí hacemos el cambio de directorio. Matemática por default, nos da un directorio, que es el directorio de Wolfram, que queda instalado cuando nosotros, instalamos el programa. Y ese se conoce como el directorio de trabajo. Entonces debiera ser, si están manejando una PC, pues entonces debiera ser la dirección C dos puntos doble slash y luego Wolfram doble slash job, ¿no? Es el directorio de trabajo. Normalmente ahí es donde ustedes guardarían todos sus trabajos que estuvieran haciendo. Sin embargo, pues a veces, la mayor parte de las veces el directorio de trabajo no nos conviene que sea ese, porque tenemos nuestros propios directorios personales. Entonces, para cambiar el directorio de trabajo se da la orden set directory. Esta set directory, entonces, entre comillas, ponemos la ruta desde C, dos puntos, diagonal, nada más que si tienen que mantener esta sintaxis. C, dos puntos, dos veces diagonal invertida, slash, y así se lo llevan y van poniendo la ruta completa hasta llegar al último directorio, al último subdirectorio, la última carpeta en donde ustedes están trabajando. Y entonces cuando ejecutamos esto, pues entonces evidentemente ahorita me está fallando porque este programa, este notebook, yo lo realicé
en otra computadora. Evidentemente esta ruta que yo tengo aquí no es la adecuada, por eso es que me está mandando la instrucción de que no se encuentre el directorio, ¿no? Porque ni siquiera existe. Bien, pero entonces lo que hacemos aquí es cambiar la ruta de trabajo y luego de esta manera importar, ¿sí?, alguna imagen, algún dibujo, alguna fotografía, algún gráfico, alguna tabla que se encuentre en algún formato de dibujo. Tampoco lo voy a ejecutar porque si lo ejecuto ahorita, pues evidentemente voy a perder la imagen porque no me traje la ruta correcta, ¿no? Pero eh, eso lo vamos a visualizar en otra ocasión para que lo vean ustedes. Pero bueno, el dibujo que yo ya había hecho con anterioridad, pues es este que es justamente el que quiero yo platicarles para la resolución del problema, ¿no? Entonces, fíjense, tengo yo mi origen, este es el origen, aquí el punto es el punto de suspensión del péndulo, este es el péndulo, aquí tengo la masa pendular, la masa tiene un valor de m, tengo el eje horizontal que sería el eje X, tengo el eje vertical que sería el eje Y, estoy midiendo hacia abajo, entonces estoy considerando que el eje vertical sería negativo, el eje horizontal hacia la derecha positivo, hacia la izquierda sería negativo. Aquí yo tengo mi origen de coordenadas. Tengo la longitud del péndulo es justamente esta que vale L, que es la longitud, el valor de la masa del péndulo que vale M, y entonces el ángulo que se está moviendo el péndulo respecto de la vertical es justamente el ángulo teta, ¿sí? Aquí tenemos la fotografía del péndulo en una cierta dirección. La trayectoria que describirá el péndulo, pues evidentemente es la línea punteada que aparece aquí. Esta sería la trayectoria que describiría el péndulo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en el cambio de coordenadas rectangulares a cambio de coordenadas polares, en las coordenadas polares yo prácticamente me ubico en el origen, en el movimiento que estoy siguiendo, y entonces yo tendría mi eje teta positivo hacia arriba, digamos, hacia arriba a la derecha, en la dirección noreste, sería mi eje teta positivo. ¿Por qué positivo este ángulo teta o esta dirección teta? Acuérdense que el ángulo lo medimos de forma levógira. De forma levógira medimos el ángulo. Por lo tanto, esta dirección estaría apuntando en el sentido levógiro del movimiento del ángulo. Por lo tanto, este ángulo sería positivo. Hacia allá serían las cuestiones positivas, ¿verdad? En el sentido contrario, que sería de manera dextrógira, entonces el ángulo sería negativo. Por eso el ángulo negativo o la dirección negativa teta sería la dirección como se recorre en este sentido. ¿Ok? Muy bien, entonces la dirección radial pues es la dirección del radio, ¿sí? Entonces el radio de la trayectoria semicircular que va a estar describiendo la masa pendular, pues evidentemente sería este. Y el radio siempre lo medimos del centro del círculo, que en este caso sería el punto de suspensión, hacia afuera, ¿verdad? Hasta localizar la trayectoria. Bien, entonces ahí tenemos entonces la dirección radial y la dirección tangencial y el movimiento de la masa pendular es un movimiento en dos dimensiones. Ok, correcto. Entonces ahí está ya definido. Claro, aquí ya hice yo la suma de fuerzas, que es lo que vamos a ver en lo siguiente, ¿verdad? Y entonces cuando escribimos la suma de fuerzas, nos vamos a regresar aquí tantito para ver nuestro dibujo. Y entonces, fíjense, la suma de fuerzas en la dirección radial es esta. Por lo tanto, yo tengo en la dirección radial, tengo el vector F de T. F de T es la tensión. Entonces, simplemente aquí el subíndice T le estoy diciendo que es tensión. Yo sé que es una fuerza y por eso estoy diciendo que es F de T. Este va ya en la dirección radial. Como este vector está apuntando hacia el centro del círculo y durante todo el movimiento del péndulo este vector apuntará hacia el centro del círculo, entonces tenemos que este sería un vector negativo en la dirección radial, por eso el signo negativo que tenemos aquí. Correcto. Ahora, este vector que está aquí es el vector peso, FW, es el vector peso, el peso de la masa pendular. Estoy suponiendo que no tengo masa en la cuerda y entonces la masa pendular sería justamente el peso que ejerce la fuerza de gravedad sobre la masa. Y esta fuerza de gravedad que ejerce sobre la masa
M siempre es vertical. Todo el tiempo va a ser vertical, todo el tiempo será vertical. Por lo tanto, entonces yo tengo que descomponer esta fuerza en dos direcciones, en la dirección radial y en la dirección tangencial. El ángulo teta que yo tengo aquí es el mismo ángulo teta que estaría haciendo el vector FW con respecto a la dirección radial. ¿Sí? Entonces, como este ángulo es teta, entonces la proyección de FW en la dirección radial tendría que ser FW por el coseno de teta, que es el mismo ángulo porque este vector FW es paralelo al vector vertical y este vector radial es paralelo al vector L o a la longitud que yo tengo, ¿no? Por lo tanto, entonces este ángulo es exactamente el mismo. Entonces, FW por el coseno de teta me da la componente de la fuerza FW en la dirección radial y además sería positiva porque está apuntando hacia afuera del círculo. Entonces, por eso me queda FW coseno de teta menos F de teta. Ahora, como aquí hay movimiento, y este movimiento va en la suma, es la suma de fuerza en la dirección radial, sabemos que en la dirección radial hay una aceleración en un movimiento circular. Cuando tenemos un movimiento circular, la aceleración radial es la aceleración centrípeta y entonces por eso igualamos a m por la aceleración centrípeta. Aquí en realidad debiéramos de tener un signo negativo porque la aceleración centrípeta siempre está apuntando hacia el centro del círculo. Entonces tenemos nuestra ecuación número 1, que sería la suma de fuerzas en la dirección radial. Correcto, muy bien. Ahora, en la dirección tangencial, la única fuerza en la dirección tangencial es la proyección de la fuerza FW, evidentemente en la dirección tangencial. Como ya sé cuánto vale este ángulo que está haciendo FW con la dirección radial, pues evidentemente la proyección sería con la función trigonométrica del seno. FW seno de teta me daría lo que sería F W en la dirección tangencial, ¿no? Y entonces sé que además sería negativa porque ya definí mi sentido que sería positivo de hacia este lado y negativo hacia este lado. Por lo tanto, FW seno de teta tendría que ser igualado a la masa por la aceleración tangencial. Aquí no le he puesto el signo ne menos ni el signo más porque todavía no sé para dónde se va a mover esta cosa. Puede ser que se esté moviendo hacia arriba, puede ser que esté moviendo hacia abajo. Entonces lo único que sabemos es que se mueve en, ¿cómo se llama? Con una cierta aceleración tangencial. Entonces, aquí hacemos la aclaración importante. Esta aceleración es aceleración radial, apunta siempre hacia el centro, por eso sí lleva el signo negativo. Esta aceleración es tangencial y esta aceleración pues puede variar. Desde una aceleración, si se va moviendo hacia arriba, una aceleración que va siendo positiva y si viene de regreso es una aceleración negativa, ¿no? Entonces, muy bien. Dice, debido a que la masa pendular solo se moverá en la dirección tangencial, recorrerá la trayectoria punteada. Esto quiere decir que la longitud del péndulo no varía. Esta longitud es constante, ¿verdad? Sí, punteada en la figura, moviéndose exactamente igual que el desplazamiento del ángulo. Se va a mover exactamente igual, es decir, si este ángulo se hace 0, quiere decir que la masa se encuentra aquí y quiere decir que entonces se ha movido evidentemente una cierta longitud de arco y esa longitud de arco que se ha desplazado la masa pendular pues va a estar en función tanto del ángulo como de la longitud en que está separada del eje de rotación, ¿no? Entonces observamos que la masa debe tener una aceleración tangencial y evidentemente debe estar dada la aceleración tangencial por la relación que nos permite identificar a la propiedad angular, a la propiedad angular, que sería la aceleración angular, que sería la segunda derivada de este ángulo, multiplicada por la longitud del péndulo, y eso evidentemente me tendría que dar la aceleración tangencial. Entonces,
esto es lo que tenemos y evidentemente pues esta aceleración teta pues es la segunda derivada, perdón, esta aceleración alfa, ya lo comenté, es la segunda derivada de ¿quién? De teta, ¿no? Entonces podemos escribir nuestra ecuación de la siguiente manera, ¿no? Ahora bien, FW que aparece aquí, ¿sí? La vamos a poner como el peso, M por G, que es el peso de la masa pendular. Y entonces podemos escribir la ecuación 1.2 de la siguiente forma. Fíjense, aquí estamos haciendo que la suma de F de teta, que sería la suma de las fuerzas en la dirección tangencial, es igual a menos WN al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por el seno de teta, que es el seno de teta que aparece aquí, multiplicado, perdón, y esto es igual a teta, dos puntos, como función del tiempo, al cuadrado, ¿no? Entonces es claro que tanto el ángulo teta que aparece aquí en el seno como la segunda derivada de teta son funciones del tiempo. Ahora bien, ¿quién es WN al cuadrado? Pues WN al cuadrado es G entre L. Aquí donde yo puse FW me debe quedar M por G. Aquí me queda una M por L por la segunda derivada de teta. La masa se va a cancelar. Voy a dividir entre la longitud y me queda el término G entre L. Si revisamos las unidades de esta cantidad G entre L, pues arriba me quedarían metros sobre segundos al cuadrado y abajo me quedan metros, se van a cancelar los metros y me quedan segundos al cuadrado, las cuales corresponden a unidades de frecuencia al cuadrado. Generalmente esta cantidad se le llama frecuencia natural de oscilación pendular y depende explícitamente de la propiedad longitud del péndulo y del valor de la gravedad, es decir, el campo en el que se encuentra oscilando el péndulo. Evidentemente la frecuencia de oscilación va a ser distinta si tenemos el péndulo en la Tierra, si tenemos el péndulo al nivel del mar, si tenemos el péndulo a la altura del Monte Everest, si tenemos el péndulo en la Ciudad de México, donde la gravedad tiene una cierta variación con respecto a la gravedad del nivel del mar. Evidentemente, si nos vamos a la Luna, nos vamos a Marte, nos vamos a Júpiter, tendrían distintos valores de gravedad y estos distintos valores de gravedad evidentemente harían oscilar al péndulo de manera distinta, ¿no? Entonces, correcto, ya tenemos la definición de omega n y bien, podemos entonces escribir nuestra siguiente ecuación. Fíjense, la ecuación para la dirección radial me quedaría mg coseno de teta, simplemente estoy sustituyendo lo que vale la fuerza del peso o el peso, que sería mg, ¿sí? Y entonces, luego coseno de teta y menos f de t, que sería la fuerza de la tensión, ¿no? Entonces, esto debe ser exactamente igual a menos m por omega cuadrada entre por L, ¿sí? Donde hemos evidentemente cambiado el resultado de la aceleración centrípeta, perdón, la que tengo acá, la aceleración centrípeta. Sabemos que la aceleración centrípeta es v cuadrada entre R, el radio, y en este caso el radio vale L, entonces v cuadrada entre L, y si sustituyo la v cuadrada por la relación entre propiedades lineales y propiedades angulares como L por teta punto, entonces puedo obtener este resultado, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo tengo es que esta omega, que sería la velocidad angular, pues no es otra cosa que la primera derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces aquí yo puedo cancelar m y me queda la omega al cuadrado por L, que sería la teta punto al cuadrado. Ya se me fue la m, y si yo divido entre la longitud las dos expresiones, evidentemente me va a quedar la omega n, aquí me quedaría g entre l, que ya vi que es la omega n al cuadrado, ¿sí? Por el coseno de teta menos, y me quedaría la fuerza de la tensión dividida entre m, esta no depende de la masa, me quedaría dividido entre la masa y me quedaría dividido entre L. ¿Sí? Este sería el resultado, que es el que tenemos nosotros acá, fíjense, es F de T entre ML, ¿no? Entonces, nosotros hemos puesto aquí una omega R, ¿sí? Porque si nosotros observamos nuevamente las unidades que aparecen aquí de este cociente de F de T entre ML, entonces se pueden verificar muy fácilmente que tenemos otra vez segundos al cuadrado
en el numerador, eh, en el denominador, perdón. Entonces, fíjense que esto nuevamente es una especie de frecuencia que, pues bueno, generalmente nunca se establece y nosotros evidentemente la vamos a establecer. Es la fuerza del peso que sería, perdón, de la tensión, es la fuerza de la tensión que simplemente sabremos cuánta tensión estaría efectuando el peso sobre la cuerda. Ujú, y dividida entre la masa y la longitud. Al sacar la raíz cuadrada, pues entonces obtendríamos omega r y evidentemente tenemos un más menos por el hecho de sacar la raíz cuadrada. Bueno, eso solamente nos indicaría el sentido si se está moviendo así hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces eso es lo que indica justamente el signo más menos, ¿no? Entonces definimos una nueva frecuencia que le vamos a llamar esta frecuencia como frecuencia de rotación, ¿sí? Entonces, en realidad, pues lo que estamos nosotros observando es que esta masa pendular, como se encuentra a una cierta distancia del origen o del punto de suspensión, esta masa pendular en realidad lo que está haciendo es estar rotando alrededor de este punto. Por lo tanto, es que nosotros hemos llamado de alguna manera solamente por ponerle un nombre, una etiqueta, ¿sí? Y sobre todo porque estamos verificando que las unidades de este cociente son unidades de segundos a la menos 2, entonces por eso es que hemos llamado una omega de rotación, ¿sí? Entonces, y podemos verificar, bueno, las ecuaciones 1, 3 y 1, 5 parecen ser un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? Que en principio podríamos resolver. Sin embargo, es necesario el conocimiento preciso. Necesitamos saber cuánto vale la tensión y necesitamos también, evidentemente, bueno, saber cuánto vale la omega n. Entonces necesito la longitud del péndulo porque la gravedad la voy a suponer como constante y el valor de la masa también lo necesitaría saber, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no conozco la tensión, la masa, la longitud, me deberían de dar cuánto vale este cociente, este omega de R, y cuánto vale esta omega de N para que yo pueda resolverlo, ¿no? Ahora, fíjense, aquí también suena, o sea, se ve de forma interesante, porque también las unidades de esta variable que sería la velocidad angular, pues también son 1/segundos. Esas son las unidades de la velocidad angular, pero como está elevada al cuadrado, son 1/segundo al cuadrado, que coincide con las unidades de las dos omegas, de la omega n al cuadrado y de la omega r al cuadrado. El coseno que aparece aquí, pues evidentemente nos está hablando de una proyección, ¿verdad? Nos estaría hablando que entonces estamos proyectando de alguna forma esta propiedad omega de n como si fuese un vector o como si estuviésemos calculando el producto interno del vector omega n al cuadrado por un vector unitario en la dirección, en este caso sería la dirección radial, ¿no? Entonces, ahora, pero evidentemente el coseno de teta no tiene unidades, aunque va involucrado ahí el teta, pero acuérdense que las funciones trigonométricas, como las funciones exponenciales y logarítmicas, no tienen unidades, ¿no? Entonces, este es un número, al final de la historia es adimensional completamente, lo único que nos va a ayudar es que esta cosa va a estar oscilando entre 1 y -1, y entonces eso solamente nos va a estar diciendo que va a ser positivo, negativo, cero, y este término, pues evidentemente solamente es una especie como de rescalamiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué observamos? Una cosa bien interesante, fíjense. Observamos que la velocidad angular al cuadrado es justamente una diferencia de frecuencias, de la frecuencia natural de oscilación proyectada sobre el eje radial menos una frecuencia natural de rotación. Esto evidentemente pues no aparece en los libros,
pero esto tiene algo de interés para nosotros, ¿verdad? Sí, y más cuando entonces comenzamos a pensar que en el fondo la física y la materia más bien se tratan de frecuencias más que de conceptos de otra especie, ¿no? Entonces esto resulta interesante y bueno, evidentemente ahí vamos a dejar esta información, hay que analizarla un poco más con cuidado, pero fíjense que tendría mucho sentido que el desbalance de estas dos frecuencias que salen a partir de del dibujo que nosotros tenemos, el resultado del desbalance de estas dos frecuencias es justamente lo que le va a dar sentido a la velocidad angular de nuestro péndulo. Muy bien, entonces, pues hasta aquí que tenemos dos ecuaciones diferenciales. Esta primera ecuación diferencial donde viene evidentemente la aceleración en teta, la aceleración angular. Esta ecuación diferencial es al final de la historia es la que conocemos y es de donde sale todo el desarrollo de la solución armónica del péndulo armónico. Esta es la ecuación diferencial que generalmente resolvemos, pero bueno, hemos encontrado una nueva ecuación que también es una ecuación diferencial, que es ahora esta de primer orden, va elevada al cuadrado, que también en principio podríamos resolver de alguna manera y entonces nos daría información precisa acerca de lo que ocurre con el movimiento. Muy bien. Entonces, pues hasta aquí tenemos lo relacionado con la suma de fuerzas. Esto, fíjense, por eso decía yo, ustedes esto lo pueden hacer muy fácilmente con el conocimiento que ustedes tienen de sus cursos de Física 1, Física 2, Física 3, los cursos introductorios de la física. Entonces, no necesitan más. Ahí está la muestra de que ustedes lo podían resolver. Correcto, muy bien. Entonces, nos vamos a la suma de torcas, ¿no? Entonces, para la suma de torcas, pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces, acuérdense del concepto de torca. Aquí, bueno, esto ahí se los dejo para que ustedes lo lean. Vamos a suponer en principio que no existen fuerzas de arrastre. Ya les dejé por ahí también el video anterior y el documento acerca de cómo funcionan las fuerzas dependientes de la velocidad. Entonces, esas fuerzas ahorita las vamos a despreciar. No hay fuerzas que dependen de la velocidad, entonces no hay fuerzas de arrastre. Estamos en un caso completamente ideal donde el aire no hace nada a la partícula que se está desplazando. Y bueno, en cierta manera, al ver nuestro dibujo, pues evidentemente lo único que nosotros sabemos es que esta fuerza FW, fíjense, la fuerza de la tensión va en la dirección radial. Esta fuerza de la tensión no generaría ninguna torca porque está en la dirección del eje de rotación, está apuntando hacia el eje de rotación. Por lo tanto, esta fuerza no genera ningún brazo de palanca. Sin embargo, esta fuerza del peso sí está generando un brazo de palanca, ¿sí? Porque está siendo aplicada en una cierta dirección que tenemos el ángulo que está aquí, ¿no? Entonces, para calcular hacia dónde se movería esa fuerza, necesitamos seguir la regla de la mano derecha. El radio va en esta dirección, en la dirección radial. Ponemos nuestros dedos en la dirección del radio y cerramos hacia el vector F. Vamos a cerrar hacia el vector F y entonces nuestro pulgar está indicando el vector resultante de hacer el producto cruz R con esta fuerza sería un vector que entra al plano XY, ¿no? Entonces, esa sería la torca. Y entonces, evidentemente, aquí tenemos nosotros pues la torca. Entonces, esta torca es en cierta manera el efecto de empujar al péndulo en cierta forma, ¿no? Entonces, la torca va a tratar de empujar al péndulo. Cuando cruce el péndulo, cuando pase por aquí, esa torca disminuye y evidentemente fíjense que el peso se convierte en una fuerza completamente paralela a la dirección radial. Por lo tanto, esta fuerza del peso tendría que ser una fuerza que en este instante, cuando el péndulo se encuentra aquí, ya no generaría torca. Es decir, cuando el péndulo viene moviéndose, hay una torca que lo está empujando hacia acá.
Y entonces cuando llega a este punto, esa torca disminuye, va de una torca máxima, digámoslo de alguna manera, y va disminuyendo la torca hasta que aquí se hace cero, porque esta fuerza y R se vuelven paralelas. Pero cuando el péndulo cruza aquí, resulta que el peso sigue apuntando para acá, esta fuerza sigue apuntando para acá, y ahora la torca se convierte positiva. Entonces pasa de una torca negativa todo este pedazo este, a una torca positiva, que lo que va a hacer esa torca positiva es ir frenando, frenando, frenando hasta llegar a este punto. Al llegar a este punto, evidentemente ahí la torca sería máxima nuevamente, pero ya su velocidad tangencial sería cero, y entonces es justo la misma torca la que lo obligaría nuevamente a regresar. Entonces podemos ver que esta torca es una especie de fuerza restauradora de alguna manera, que actúa de manera similar a como actuaría la fuerza del resorte en el caso de un sistema masa-resorte. Entonces, bajo ese pensamiento, pues entonces nosotros lo que tenemos es que justamente el concepto de torca, al principio yo estoy teniendo una torca negativa y entonces tengo esto, ¿verdad? Y entonces la segunda ley de Newton para el caso rotacional me dice que la suma de todas las torcas tiene que ser igual a I0 por alfa, donde I0 es el momento angular, perdón, el momento de inercia del sistema. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tengo, ¿no? Entonces, al tener esto, dice la torca va orientada en la dirección del eje Z, los vectores L y FW se encuentran en el plano XY, por lo que el producto vectorial generará un nuevo vector, el cual, por la construcción, deberá ser ortogonal a ambos vectores. Por lo que, la única dirección ortogonal plano XY es la dirección Z. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, nos indica que el vector tau, ¿sí? Que es lo que ya les expliqué de la regla de la mano derecha, y entonces quedaría nuestras ecuaciones como siguen, ¿verdad? Aquí déjenme ver porque creo que me tumbé algo, porque aquí ya nada más estoy estableciendo las torcas. Aquí me faltó algo que me tumbé. Déjenme, déjenme ver si puedo, rescatarlo. Creo que no. Creo que Bueno, aquí la idea es la siguiente. Fíjense, vamos a tratar de escribirlo para que veamos entonces las ecuaciones que no me aparecen aquí. No sé por qué no me aparecen, de alguna forma me las he de haber robado, me las he de haber volado, pero ya las tenía yo preparadas, pero no están. Bien, la magnitud de esta cosa que me queda, fíjense. Voy a escribirlo, nada más para que ustedes lo vayan viendo. ¿Sí? Se puede escribir aquí muy fácilmente, ¿no? Entonces, como esto es en magnitud, aquí me quedaría la longitud, ¿sí? Que ya no debería ser vector, que el hecho de que está en negrito, me queda así, y entonces la vamos a quitar, ¿no? Sería la magnitud de la fuerza FW, que sabemos que la fuerza FW, ¿quién es? La fuerza FW es M, ¿sí? Que sería M por G, ¿no? Y esto ya es en magnitud. Ya hicimos el producto cruz, pero ahora me falta aquí multiplicado esto por el seno, evidentemente, ¿el seno de quién? El seno del ángulo teta. Y sabemos que el seno del ángulo teta, teta debe ser una función del tiempo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me quedaría la magnitud justamente de esta cosa, ¿no? Y me queda con el signo
negativo. Ahora, el momento de inercia del sistema es justamente el momento de inercia de una partícula de alguna manera puntual que se está moviendo, que está rotando alrededor del origen. Entonces, el momento de inercia, pues es justamente solamente tengo una partícula, tengo la masa, ¿sí? Que se mueve, que rota alrededor del radio L al cuadrado. Ese debiera darme el momento de inercia. Entonces, lo que puedo hacer es escribir aquí simplemente m por la longitud al cuadrado, ¿sí? Al elevarlo al cuadrado, pues entonces me quedaría esto multiplicado por la alfa que yo ya tenía aquí. Les decía, esta es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice, la suma de todas las torcas tiene que ser exactamente igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, haciendo el álgebra correspondiente aquí, que es lo que nos queda, haciendo el álgebra correspondiente aquí, pues evidentemente puedo dividir entre esta cantidad, se me cancelaría la masa, entonces se me cancela la masa, se me cancela la masa, ¿sí? Y al pasar esta L, al dividir aquí, se me va a cancelar esta L, ¿sí? Y aquí me quedaría evidentemente el cociente de G entre L, ¿sí? Y desaparece la L de este lado. Esta alfa sabemos que es la segunda derivada de teta elevada a, perdón, es la segunda derivada de teta, simplemente me queda así. Y con la definición que nosotros ya dimos de G entre L como la omega de N, entonces podemos escribir esto como la omega subíndice N, y todo esto va elevado al cuadrado. Entonces, ahora sí, esto es la información que me hacía falta, que no aparecía allí, que de alguna manera no sé qué le hice, la borré, pero bueno, así está. Entonces, fíjense, la suma de las torcas en el fondo me avienta, me da como resultado esta ecuación que si la comparamos con el caso de la suma de las fuerzas en la dirección tangencial, que sería esta, si ustedes la comparan 1.3 y 1.9 son la misma ecuación, ¿sí? Menos omega n al cuadrado por el seno de teta igual a teta 2 puntos, menos omega n al cuadrado por el seno de teta igual a teta 2 puntos. Entonces son la misma ecuación, lo cual quiere decir que la segunda ley de Newton para el caso rotacional lo que me proporciona justamente es la ecuación de movimiento en la dirección tangencial. ¿Correcto? Muy bien, entonces tenemos esto, ¿no? Entonces, ya podemos establecer las ecuaciones de movimiento y entonces aquí solamente presentaremos lo que son las ecuaciones de movimiento, ¿no? ¿Sí? Y las ecuaciones de movimiento pues son, por un lado, menos omega n al cuadrado seno de teta igual a teta 2 puntos, que sería ya sea que la tomemos de aquí de la suma de las torcas, ya sea que la tomemos de acá, que sería la suma de las fuerzas en la dirección tangencial. Entonces es exactamente la misma ecuación de movimiento. ¿Sale? Y la segunda ecuación de movimiento, pues es la suma de las fuerzas en la dirección radial, que me proporciona esta segunda ecuación de movimiento. Y entonces tengo dos ecuaciones de movimiento. Evidentemente, para resolver esta no necesito más que el conocimiento de G y de L para saber cuánto vale la frecuencia. Para resolver esta necesito información adicional. Aparte de conocer G entre L, también necesito conocer la fuerza, en este caso la tensión, necesito conocer la masa y necesito conocer la longitud para que pueda yo saber cuánto vale este parámetro, que en el fondo es un parámetro constante. Muy bien. Hasta aquí, pues bueno, la parte de las leyes de Newton. Como ven, esto lo pudieron haber resuelto sin ningún mayor problema. Aquí vamos a platicar un poco acerca de los ángulos pequeños. Bien, la aproximación de ángulos pequeños, en el fondo, lo único que tenemos que hacer es desarrollar la función seno de x. Esta función seno de x sabemos que la podemos desarrollar en serie, y la serie de Taylor, y para el caso del seno de x, la serie de Taylor es igual a esto, ¿no? Entonces, una suma infinito desde n igual a 0 hasta infinito, y tenemos aquí el desarrollo de la serie de Taylor para x, ¿sí? Que va
de 0 para cualquier X, ¿no? Para cualquier valor de X, ¿no? Entonces, ahora, aquí lo que hacemos en esta parte, ¿sí? Es escribir la serie de Taylor y evaluarla para los primeros 13 términos, ¿sí? Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es, aquí tenemos la serie que va de 0 a n. N pues es un parámetro fijo. Si yo simplemente evaluar así la serie, me va a marcar error porque necesita saber quién es n. Pero entonces por eso, ya que le pongo series, hasta aquí terminaría la orden de series, y ahora yo quiero que me haga una tabla con los valores, y entonces ya le estoy diciendo, ahora ponme valores desde n igual a 1 hasta 13. Es la instrucción que le estoy dando, le estoy diciendo que me los acomode de forma normal y que me evalúe esta instrucción. Ahora, aquí termina la instrucción y a esta instrucción le estoy llamando serie seno. Y entonces, después le digo ahora a serie seno, le digo, dame el valor número 1 de cómo me lo avienta matemática, ¿no? Entonces, pues ahí están los primeros 13 términos de la serie. Entonces tenemos el primero, el segundo vale ceros, el tercero, el siguiente vale 0 y así nos vamos hasta llegar a los 13 términos de la serie. Y entonces, pues podemos hacerle aquí que me lo haga, por ejemplo, hasta el 24 si quieren, hasta el 50. Ustedes sabrán hasta qué término quieren que se los haga y ahí pueden ustedes jugar, ahí van todos los valores que les va dando y pues evidentemente pues ya pueden ustedes tener aquí el desarrollo completo de la serie de Taylor, ¿no? Entonces, pues no queremos, aquí solamente yo lo tenía en 13, lo voy a dejar en 13 nada más para que se observen allí y pues bueno, ahí está, ahí pueden jugar con ellos, ¿no? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es graficar la función, pero que me grafique justamente esta función que yo he llamado serie seno, ¿sí? Que es justamente esta, y que me la grafique de 0 a 2pi y que aquí sí me genere los primeros 50 términos, ¿verdad? Entonces, aquí la tenemos, ¿no? Y después voy a decirle que me grafique la gráfica 2, aquí termina la primera gráfica, esta sería la primera gráfica, esta primera gráfica la estoy llamando gráfica 1, la segunda gráfica es la gráfica que aparece aquí, que es la gráfica 2, y aquí en esta gráfica 2 solamente le estoy diciendo dibújame la función seno de x, esta ya es la función intrínseca que tiene matemática, y quiero que me la dibuje de 0 a 2pi. La gráfica de arriba también me la va a mover en un intervalo, déjame ver el intervalo, aquí está, el intervalo en X sería de 0 a 2pi, pero aquí solamente le estoy diciendo que me muestre en el eje de las Y desde menos 3.5 hasta 3.5, porque si lo dejo abierto, esto ya no se va a ver lo que queremos mostrar, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí aparece la gráfica y echamos a andar la orden, me da las dos gráficas. La curva que aparece en rojo es la gráfica 2. Aquí le estoy diciendo, grafícame la función seno de x, ponle un color rojo a la gráfica, ¿no? Entonces es la gráfica roja la que aparece aquí. Esta es la función exacta del seno de x evaluada entre 0 y 2pi. ¿Sí? Incluso la podemos evaluar entre menos 2pi si quiere, ¿no? Menos 2pi hasta 2pi. Y bueno, evidentemente no me la está mostrando por vamos a ponerle también acá, desde menos 2pi, ¿sí? Hasta 2pi. Y ahí aparece, ¿no? Fíjense, ahí está la gráfica. Entonces, fíjense, la gráfica de la curva del seno, o sea, conocemos cómo es el seno, sabemos que es una función impar y evidentemente así está, ¿no? Y bueno, la serie de Taylor, fíjense cómo va la serie de Taylor, ¿sí? Este sería el primer orden que corresponde justamente a este término nada más, el X, ¿sí? Y entonces, si yo quiero el siguiente o los siguientes dos términos para truncarla, tendría que quedarme con estos dos términos y entonces esta correspondería a esta curva que aparece aquí, ¿sí? Entonces sí viene bien por aquí, pero aquí se deflecta y aquí ya se va. El siguiente término, pues sería considerar que sería evidentemente este de aquí. Y así sucesivamente, entonces conforme yo le vaya agregando términos, entonces fíjense, cada vez se va ajustando más a quién, a la gráfica original, a la verdadera gráfica que debería de
dibujarme, ¿sí? Conforme yo le vaya agregando términos. Ya los siguientes términos, aquí ya no se alcanza a apreciar bien, pero a los siguientes términos, aquí ya se ven una bola porque fíjense, aquí solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gráficas, pero ya los otros aparecen por aquí ya muy cerquita, muy pegaditos. Entonces lo que queremos mostrar es que fíjense que en esta región que es una región muy cercana al cero, evidentemente esta curva o esta recta más bien es similar al seno de teta, ¿sí? Entonces ahí haciendo un zoom, aquí hacemos un zoom justamente en esa región, aquí viene la curvatura de la función seno de teta, aquí viene la recta del primer término del término x, ¿sí? Y entonces fíjense que para ciertos valores menores a punto 4, digo, si le hiciéramos un zoom mayor ahí, digo que aquí si lo vamos acercando, vamos a ver que no se pegan, pero a la escala que tenemos, ¿sí? Evidentemente aquí pareciera que ya son muy similares, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Prácticamente la diferencia entre una y otra pues es muy pequeñita y entonces nosotros podemos decir que para ángulos muy pequeños, muy cercanos, estamos hablando de un ángulo de punto 4, eso implicaría un ángulo de 23 grados aproximadamente, aquí lo estamos nosotros considerando, ¿no? El ángulo de 23 grados, aquí solamente lo estoy convirtiendo a grados, porque las funciones trigonométricas senos y cosenos, pues evidentemente deben de estar en radianes para que matemática los pueda ejecutar. Y entonces sería un ángulo de 23 grados. Un ángulo de 23 grados consideramos que es un ángulo pequeñito, ¿no? Entonces tenemos el ángulo de 23 grados y soltamos, sería un ángulo pequeñito. Esta es la aproximación que tenemos nosotros del seno de teta, ¿no? Para que lo podamos entender. La misma serie, pero ahora para el coseno, aquí me equivoqué, que sería coseno de teta, cambia, entonces fíjese, cambia radicalmente. ¿En qué cambia? En que aquí tengo 2n más 1 factorial y x a la 2n más 1. Acá tengo x a la 2n y abajo tengo el 2n factorial y es una suma infinita para toda x, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo para el caso de que hicimos para el seno, hacemos para el coseno y entonces aquí tenemos la serie de los primeros 13 términos, ¿no? Y entonces aquí graficamos pues las primeras aproximaciones. Fíjense que aquí va a cambiar radicalmente, porque la primera aproximación, fíjense que la primera aproximación es 1, ¿sí? Que sería justamente la línea punteada en azulito que aparece aquí, ¿sí? Voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan observar, ¿sí? Entonces, y fíjense cómo conforme yo me vaya aumentando en los términos de la serie, pues entonces la gráfica se va pegando a la función seno, ¿no? Si yo grafico nuevamente esto desde menos 2 pi a pi y grafico esto desde menos 2 pi hasta pi, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues fíjense, ahí tengo yo mi gráfica desde menos 2 pi a pi y solamente en una región muy cercanita el coseno de teta debiera de ser igual a 1, ¿verdad? Entonces, aquí al hacer el zoom solamente en la región de la derecha, fíjense que ya no es punto 4, en realidad esto ya se convierte en otra cosa distinta, ¿no? Y entonces, aproximadamente pescamos pues un ángulo, digo, aquí ya tengo una desviación bastante considerable, pero aún así lo consideré hasta 0.15 y fíjense que en 0.15 estamos diciendo que tendríamos un ángulo de 9 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, así es como funcionan las aproximaciones de ángulos pequeños y entonces, para el caso del seno, podríamos considerar que un ángulo menor a 23 grados es un ángulo pequeño donde la aproximación es correcta. Para el caso del coseno, pues entonces un ángulo menor a 9 grados sería aproximadamente el ángulo correcto y bajo esa suposición entonces podemos aplicar la aproximación de ángulos pequeños. Espero que haya quedado clara la explicación del por qué utilizar la aproximación de ángulos pequeños, ¿no? Entonces, muy bien.
Vamos a considerar ahorita nuevamente ahora el empleo de la conservación de la energía. Vamos a hacer otro diagrama para el caso de la conservación de la energía. Entonces aquí lo único que adicionamos al diagrama son 2 puntos, al diagrama que ya teníamos. No lo ejecuto nuevamente porque, como ya les comenté, no me traje el archivo a esta computadora del dibujo que había realizado, pero aquí solamente agregamos este punto que es el punto B, el punto A, y que estamos colocando nuestro cero de energía potencial justamente en el punto de suspensión, en el origen. Entonces ahí es donde tenemos nosotros nuestro punto de suspensión y el péndulo pues va a estarse moviendo, ¿no? Entonces hemos fijado el cero el cero de potencial, y ahora lo que nosotros sabemos es que estamos midiendo el potencial hacia abajo. Entonces estas cantidades debieran ser negativas, ¿no? Entonces primero tenemos que calcular la energía cinética rotacional. Entonces para el cálculo de la energía cinética rotacional, cuando les presenté y les dejé el video de lo que eran las leyes de Newton, llegamos a ver el cálculo de el teorema trabajo-energía. Para el caso lineal, no lo vimos para el caso rotacional, aquí describimos el caso rotacional. Entonces tenemos la torca y lo que vamos a hacer es justamente realizar el trabajo. El trabajo va a ser la integral desde teta inicial hasta teta final de la torca punto diferencial de teta. ¿Sí? Entonces este es nuestro trabajo. Ahora, ¿por qué podemos escribirlo de esta manera? Acuérdense que la expresión del trabajo es fuerza punto diferencial de R, pero el análogo de la fuerza del caso rotacional es la torca, y en el análogo del desplazamiento lineal es el desplazamiento angular. Por eso tenemos una integral desde teta inicial hasta teta final y del producto interno tau punto diferencial de teta, ¿no? Entonces, aquí esto lo leen ustedes. La torca, pues ya sabemos que la segunda ley de Newton me dice que la torca es igual a I0 por alfa, donde I0 es el momento de inercia del sistema y alfa es evidentemente la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y entonces, pues ya lo único que vamos nosotros haciendo, ahí les encargo que vayan leyendo esto para que les vaya quedando claro, pues entonces tenemos que hacer la integral. El momento de inercia, aunque en cierta manera el momento de inercia es un tensor, nosotros en este caso lo vamos a trabajar como un escalar, y el momento de inercia sale de la integral, y entonces tenemos que resolver esta integral, ¿sí? Ahora bien, la diferencial de teta, aquí puedo yo poner que la segunda derivada de teta es la derivada de teta punto con respecto al tiempo por la diferencial de teta, que tiene que ver justamente con el diferencial de teta que teníamos acá. Y entonces este diferencial de teta, pues entonces como tengo las mismas variables, yo se lo puedo asignar a este, y entonces me quedaría que de teta punto por la diferencial de teta, eso me lleva a una integral en donde he hecho un cambio de variable, y ahora ya voy a moverme desde una teta punto, perdón, desde una teta punto, inicial hasta una teta punto final, ¿sí? Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, una teta punto inicial hasta una teta punto final, y entonces al hacer esa integral, pues evidentemente yo puedo ver que esto lo puedo escribir como esta diferencial, y esta diferencial aplico el teorema fundamental del cálculo, y entonces al aplicar el teorema fundamental del cálculo, pues obtengo justamente esto, ¿verdad? Y entonces definimos, digo, aquí ya me queda la I0, me queda una teta punto final al cuadrado menos una teta punto inicial al cuadrado. Y entonces aquí lo que tenemos es que efectivamente, voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver, ¿sí? Y efectivamente tengo aquí un cambio de algo, ¿verdad? Entonces definimos TDR como la energía cinética rotacional como I0 sobre 2, que es el término que multiplica aquí, por la velocidad angular al cuadrado. Y esta se define como la energía cinética rotacional. Entonces quiere decir que tengo que W, que es el trabajo, que el trabajo después de hacer la integral me dio que era esto, que sigue siendo esto, es igual al cambio de la energía cinética rotacional. Entonces, acuérdense que esto es justamente el teorema trabajo-energía. Para el caso
de la fuerza gravitacional, pues acuérdense que para la fuerza gravitacional nosotros sabemos que la fuerza debe ser derivable de un ¿qué? De una función escalar, en este caso la función U. Y si eso es cierto, pues entonces querría decir que ese campo en el que se encuentra moviéndose el péndulo debe ser un campo conservativo. Ahora, el teorema trabajo-energía me dice que esto tiene que ser cierto, pues entonces vamos a verificar que efectivamente sea cierto eso, ¿no? Entonces tengo la expresión del trabajo, ahí está. Ahora, hemos cambiado el dr por el ds porque ciertamente, pues el arco de trayectoria que va a moverse la partícula es el desplazamiento que tendrá la partícula, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí nuestra F punto diferencial de S. La fuerza, ya sabemos cuál es la fuerza del peso, es la fuerza gravitacional, que es menos mg, y este va en la dirección J, y entonces, evidentemente, lo que queremos calcular es el trabajo cuando va de A hasta B. Entonces, cuando hacemos eso, pues evidentemente tendríamos que realizar el producto punto de esta cosa aquí, y al realizar el producto punto, aquí puedo tener un problema, ¿verdad? Porque yo puedo identificar justamente mi ds, y donde tengo mi ds, acá tengo mi ds. Tengo mi ds que tiene que ser la magnitud de ds en la dirección tangencial. ds se está moviendo, se está recorriendo el arco de circunferencia en la dirección tangencial. Entonces, como ds se está moviendo en la dirección tangencial, yo tengo que cambiar este vector que es tangencial, tengo que cambiarlo a la dirección J y a la dirección X, o en su defecto cambiar este vector J en la dirección tangencial y en la dirección, sí, más bien en la dirección tangencial o la dirección radial. Pero como lo que aprendimos a hacer fue cambiar los vectores J, porque son la base de vectores absolutos, es la base de vectores rectangulares, y de ahí podemos cambiar a la base de vectores polares, entonces lo que me conviene es cambiar este vector θ en la dirección en las coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces ustedes se acordarán que podemos trazar un vector de posición r igual a L coseno de θ en la dirección Y menos L seno de θ en la dirección J. Y si calculo la derivada me quedaría L θ punto por el seno de θ negativo en la dirección Y menos L θ punto coseno de θ en la dirección J. Y se puede demostrar que estos dos vectores son completamente ortogonales. Y si estos dos vectores son ortogonales, quiere decir que uno debe de ir en la dirección radial y el otro debe de ir en la dirección tangencial. Por lo tanto, identificamos al factorizar la L que este sería mi vector radial, y aquí al factorizar el L θ punto con el signo negativo, identifico que este sería mi vector tangencial. Por lo tanto, como este es mi vector tangencial, entonces yo puedo escribir a ds de la siguiente manera. ds es igual a ds por θ en la dirección tangencial es igual a ds por el seno de θ en la dirección Y más el ds coseno de θ en la dirección J. He cambiado mi vector θ gorrito a mis vectores I y J, y ya tengo mi ds. Por lo tanto, ya puedo realizar el producto interno. Como el producto interno es el producto interno entre la fuerza que va en la dirección Y con el ds que va en las dos direcciones, pero evidentemente el calcular j.i o i.j, eso me daría 0, y entonces solamente me queda ds coseno de θ por mg, y me queda esta situación, ¿sale? Y entonces, evidentemente, pues ya me queda aquí con el signo negativo, ¿sí? Me queda el signo negativo que tengo yo acá, mg ds coseno de θ, y ya puedo yo sustituir la ds como la L diferencial de θ, y al sustituir la L por la diferencial de θ me queda la expresión para el producto interno como menos mg L de θ coseno de θ. Entonces, lo que tenemos aquí pues es justamente el producto interno que hemos nosotros obtenido al hacer toda esta álgebra necesaria. Bien, calculemos ahora entonces ¿cómo se llama? El valor del trabajo. Al calcular el valor del trabajo, pues ya todo este término menos mgl sale de la integral, θ 0, θ final
de teta coseno de teta. Ahora, este signo menos, si quiero hacer la aclaración, este signo menos, ¿de dónde proviene? Pues viene del signo menos que yo tenía en mi fuerza. No estoy calculando magnitudes, lo que estoy calculando es el producto interno. Entonces es menos mgj multiplicado por quién, por mi ds, donde mi ds, ¿quién es? Acá tengo mi ds, que es este, que sería menos mg por ds coseno de teta, que es el término que me aparece aquí. Entonces, para que no haya dudas con ese signo negativo que apareció aquí, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ahora sí, ya saqué MGL, que son constantes de la integral, y entonces simplemente me queda esta integral. Al hacer esta integral, pues evidentemente sabemos que esto me tiene que dar el seno de teta evaluado en teta final, pero por el signo menos se cambiaría y me quedaría el teta inicial menos el teta final. Entonces tenemos efectivamente esto, ¿no? Ahora, este término de aquí, pues evidentemente lo podemos ver como que cada uno de estos corresponde a la función escalar que estábamos buscando de alguna manera. Y entonces, al identificar esta U como la energía potencial, entonces tenemos U es igual a mgl seno de teta. Así lo definimos. Esta es la energía potencial, que es la función escalar. Y entonces lo que establecemos aquí pues es justamente el teorema trabajo-energía para la energía potencial, en este caso del péndulo. Bien, entonces como ya vemos que sí corresponde a una función escalar y que esa función escalar al derivarla, es decir, al calcularle el gradiente, yo puedo obtener de alguna manera la fuerza, entonces me encuentro en un campo conservativo y bajo esas condiciones yo puedo aplicar sin mayor problema conservación de la energía. ¿Sí? Y al aplicar conservación de la energía, pues entonces evidentemente me quedaría que la energía mecánica total, que es la suma de la energía cinética rotacional más la energía potencial gravitacional, al final tiene que ser igual a la energía cinética rotacional al inicio más la energía potencial gravitacional al inicio. Entonces, en algún punto de la trayectoria, yo sé que la energía mecánica total es igual a 1/2 de m por L cuadrada por teta punto al cuadrado, que corresponde a mi energía cinética, más mgl seno de teta, que corresponde a mi energía potencial. Esta es la suma de la energía potencial. Correcto. Bajo este esquema, pues evidentemente, entonces yo puedo de alguna manera resolver para teta punto al cuadrado. Al resolver para teta punto al cuadrado, aquí lo que tengo es que tengo una energía constante. Este valor de la energía es constante. Entonces puedo despejar este término para acá. Me queda 2 veces E. Bueno, y el término que acompaña la teta punto al cuadrado es ml cuadrada. Puedo dividir entre ml cuadrada. Se me va a cancelar la masa que aparece aquí. La energía va dividida sobre la masa. La L se me cancela, la L que tengo aquí. Me queda una L que va dividida sobre la G. G entre L. El 2 va multiplicando a la energía y va multiplicando a este término. Por eso me aparece el 2 aquí y me aparece el 2 acá. Y bueno, ya tengo este término que era positivo, lo paso del otro lado como negativo y tengo solita a la teta punto al cuadrado. Esta teta punto al cuadrado, ¿quién es? Pues es la frecuencia, es decir, es la velocidad angular. Ahora, con las definiciones que se presentaron en los apartados anterior, entonces pues yo puedo escribir una omega n al cuadrado, porque yo sé que este término G entre L es igual a omega n al cuadrado. Pero fíjense que este término se parece al término que habíamos presentado anteriormente, que es el término relacionado con la fuerza de tensión. Pero este término ahora está dividiendo, de alguna manera, dividiendo a la energía. Entonces, si hacemos el análisis de las unidades de este término, nos damos cuenta que este término también tiene unidades de frecuencia al cuadrado. Por lo tanto, este término también es una frecuencia.
una frecuencia, claro que es una frecuencia distinta, no corresponde ni a la frecuencia rotacional, no corresponde ni a la frecuencia natural, no corresponde tampoco a la velocidad angular, pero sí es un término que de alguna manera debería ser alguna frecuencia. Y entonces tenemos justamente esto. Entonces vamos a asociar a este término, simplemente digo, esto tampoco lo van a encontrar en los libros, simplemente por la notación y por cómo nos está quedando, vamos a suponer que el término E entre ml cuadrado es una frecuencia que proviene de la energía, porque estamos diciendo que esto proviene de la energía, va dividido entre ml y proviene de la energía. Entonces vamos a decir que esta es una omega energética, digo, simplemente por darle algún nombre, ¿sí? No estamos diciendo que así se llame, sino simplemente estamos pensando que esto podría ser así. Y evidentemente mi ecuación de movimiento se escribe de la siguiente manera, más menos teta punto, ¿sí? Más menos la raíz de 2 por la raíz de una diferencia de energía o de frecuencias de la frecuencia energética y la frecuencia natural de oscilación multiplicada por el seno de teta. Al venir multiplicada por el seno de teta da la impresión que aquí estaría yo calculando un producto cruz, o en su defecto que estoy considerando la proyección de la frecuencia energética, de la frecuencia natural en la dirección, pues en alguna dirección, en este caso la dirección tangencial probablemente. Esto todavía hago la observación, hay que aclararlo, hay que aclarar todavía esta situación, pero lo bonito de esto es que encuentro una ecuación diferencial muy similar a la ecuación diferencial en donde cierta diferencia de frecuencias me sigue dando el resultado de la frecuencia. Es decir, el desbalance de frecuencias me sigue dando una frecuencia que es la frecuencia de la velocidad angular con la que se está desplazando el péndulo. Muy bien, puedo cambiar esta diferencial de teta con esto y entonces yo podría de aquí resolver la ecuación. Realmente esta ecuación ya no es tan simple de resolver, hay que ocupar ahí algunos asuntos. Se podría resolver, tal vez lo hagamos, no lo sé, pero bueno, si yo puedo resolver esta expresión, pues evidentemente puedo conocer lo que corresponde a teta. ¿Sale? Entonces, muy bien. Hasta aquí el asunto relacionado con la energía. Me voy ahora, ¿sí?, a la solución analítica de la ecuación diferencial. Por el momento solamente voy a resolver la ecuación, perdón, voy a presentar antes de resolver las tres ecuaciones que hemos encontrado. Estas tres ecuaciones ahí aparecen, ahí están. Es la ecuación más conocida de la física, que es la ecuación del péndulo, ¿sí? Tengo la ecuación que obtuvimos a través de la suma de fuerza en la dirección radial, y tengo la ecuación que debería ser muy similar porque fíjense, teta punto al cuadrado, teta punto al cuadrado, aquí tengo una diferencia de frecuencias, aquí tengo una diferencia de frecuencias, claro, aquí aparece un factor 2 porque esta frecuencia ahora es de la energía, mientras que esta frecuencia es una frecuencia de rotación, claro, esta va multiplicada por el coseno, claro, esta va multiplicada por el seno, lo cual entonces me podría ayudar a que si yo igualo este término con este término, y evidentemente me quedan aquí que podría yo tener una suma de frecuencias, alguna cosa allí, y podría dar un poco más de información. Entonces aquí todavía falta un poquito más de análisis para saber qué está pasando con estos términos que de alguna manera nos hemos inventado, pero que ahí aparecen y que parece ser que tienen un significado físico importante, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí, para el caso del péndulo simple, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si para el caso del péndulo simple vamos nosotros a utilizar la aproximación de ángulos pequeños, entonces resulta que para el ángulo pequeño seno de teta es igual a teta, me quedaría y evidentemente el coseno de teta vale 1, por lo tanto me quedaría un 1 multiplicado aquí, y el seno de teta me quedaría teta, y entonces tengo esta aproximación para los ángulos pequeños. Voy a seguir trabajando con estas ecuaciones para ver qué podemos encontrar, pero hasta aquí nos quedamos con la aproximación
del ángulos pequeños y del péndulo simple. Muy bien, ahora lo único que vamos a resolver, que es lo que les decía anteriormente, es vamos a resolver esta ecuación y aquí está la solución de la ecuación. Me voy muy rápido porque esto ya lo deben de conocer. Entonces, fíjense, yo lo que tengo es esta ecuación diferencial y yo puedo escribir que la segunda derivada de teta yo la puedo escribir como d teta punto en d teta. Y además yo sé que teta punto es igual a la derivada de teta en d teta. De tal manera que si del lado derecho divido entre el lado derecho de esta ecuación y del lado izquierdo divido el lado izquierdo de esta ecuación, entonces lo que yo obtendría sería esto, ¿verdad? Menos omega cuadrada va a ir dividiendo y teta punto arriba, entonces el que acompaña es d teta punto va abajo en la diferencial de teta y el que acompaña la teta punto va de teta en d teta, perdón, en dt va arriba. Entonces al aplicar aquí la regla del sándwich, evidentemente la diferencial de teta se cancela, me quedaría la diferencial de teta y de teta punto abajo. Entonces me queda teta punto entre menos omega cuadrado por teta es igual a esto, multiplicando de forma cruzada este término con este término y este término con este término, me queda teta punto por d teta punto y menos omega cuadrada teta por la diferencial de teta. Y ahora ya lo tengo todo arreglado en términos y he quitado el parámetro diferencial de t para que pueda realizar la integral. Entonces, bajo este concepto, puedo llevar a cabo la integral aquí y puedo llevar a cabo la integral acá. Esta integral, este término que es constante va a salir y evidentemente veo que este término lo puedo escribir como un medio de teta, de teta al cuadrado y este término de aquí lo puedo escribir como un medio de teta punto al cuadrado, su diferencial. A la hora de integrar, entonces me queda un medio de teta punto al cuadrado menos omega n al cuadrado de un medio de teta al cuadrado más una constante, ¿sí? Y entonces aquí lo que obtengo yo es justamente este término. Multiplicando por 2, fíjense que es lo que yo tendría, ¿sí? Al multiplicar por 2, me quedaría teta punto al cuadrado menos omega n cuadrado de teta al cuadrado, bueno, sí, de teta cuadrada, más 2 veces C1. Este término, ¿a cuál se parece? A este término de acá. Sí. Digo, ahí lo voy a dejar nada más la información para que veamos que entonces este término no está tan lejos de ser un término real, ¿verdad? Sí. Y fíjense que entonces esto, pues lo que tendría, aunque aquí me pareció un signo positivo, pero al ser una constante la que tengo aquí, pues no, yo podría cambiar muy probablemente este término como un signo negativo. Ahora, esta constante es una constante de integración porque yo no estoy integrando en límites. Entonces, si yo tuviera los límites de integrales, esta constante desaparecería. Es decir, esta constante se obtiene a partir de las condiciones iniciales de la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya ahí tengo yo una ecuación. Ahora, si yo supongo que esta constante vale cero, esa es la suposición simple que nosotros hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque pues yo puedo decir, bueno, pues mis condiciones iniciales, al tiempo inicial, todo valía cero. Entonces, esta constante de integración vale cero y entonces solamente me quedo con este término, que es la forma como se resuelve en todos lados. Pero si yo lo quiero continuar, pues debería yo de continuarlo, ¿no? Entonces, si esto es así, entonces, al considerar eso y sacar la raíz cuadrada de este término, pues evidentemente me quedaría esto así. Yo ya hice que esta constante C1 se haga cero y entonces al despejar la teta 1 me queda esto y estoy sacando la raíz cuadrada de un término negativo. Por eso es que tengo que ocupar el número complejo i. ¿Sí? Y bueno, pues ni modos, hay que trabajar con ese, ¿verdad? Entonces, pero este número es un número constante, es un número complejo, pero es un número constante, y entonces puedo cambiar mi diferencial de teta respecto al tiempo y hacer la integral. Al hacer la integral, aquí me queda esta teta que está aquí, pasaría de este lado para que se quede con la de teta, y aquí me quedaría omega n de i, la raíz de eso, el más menos aparece por ahí, ¿no? Y entonces yo lo que tendría es que al integrar aquí me queda el logaritmo natural de teta y me queda este término con una siguiente constante de integración porque no estoy integrando en los límites que yo debería de integrar, ¿no?
Ahora, al considerar esta constante de integración, pues obviamente lo que tenemos que hacer es considerar que yo tengo que calcular la exponencial de todo este término, y entonces para calcular la exponencial de este término tengo la exponencial del logaritmo, que son funciones inversas, me queda teta, la exponencial de más menos omega n de it más la constante, la exponencial de una constante sigue siendo una constante, por eso lo escribimos así. Ahorita he omitido el término más menos, solamente me quedo con el positivo, perdón, y y entonces, una vez que me quede con el positivo, puedo escribir este término en términos del número de Euler. Y el número de Euler sabemos que es coseno de omega n de t más i veces seno de omega n de t. ¿Sí? Y entonces me daría este término que aparece aquí. Y si yo quiero el término siguiente con el negativo, ¿sí? Pues entonces me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Y entonces, como solamente me quedo con la parte real, la parte imaginaria no tendría significado físico, entonces, pues mi solución tendría que ser la siguiente, ¿verdad? Una constante C2, que esta constante depende de quién, de las condiciones iniciales. Cuando ustedes llevaron su curso cuerpo rígido, se dan cuenta que esta constante 2 que corresponde a la amplitud de la oscilación del péndulo, esa depende evidentemente de la posición inicial y de la velocidad inicial, ¿sí? Esa la podemos obtener más adelante, ¿verdad? Cómo calcular esta constante, ¿no? Y cumpliendo claramente, pues evidentemente, esta solución cumple efectivamente con la solución que nos es propuesta, que sería que teta 2 puntos debe ser igual a menos omega n cuadrado por teta, ¿no? Si calculamos la primera derivada, tendríamos esto, si calculamos la segunda derivada, tendríamos esto, pero aquí podemos ver que este término con esta constante corresponde justamente a este término de aquí, y por eso podemos o escribir nuevamente nuestra ecuación diferencial, lo cual evidentemente nos lleva a la solución correcta. Muy bien. Para finalizar, solamente quiero enseñarles cómo escribir las ecuaciones en matemática. Tengo aquí le llamé ecuación, es una función del tiempo, y decimos que esto es igual a teta, y le vamos a poner dos apóstrofes, que quiere decir que es la segunda derivada con respecto a quién, a la variable que en este caso es el tiempo, más omega de n, que es el valor que nosotros hemos asignado, al cuadrado por mi función teta, que también depende del tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto esto, pues evidentemente me está diciendo que yo ya le dije cómo se llama mi ecuación, y ahí está mi ecuación diferencial, ¿no? Esa es mi ecuación diferencial. Correcto, le pongo los dos puntitos simplemente para que sea la asignación y entonces no me lo despliegue, ¿no? Y ahora digo, bueno, dame la solución de la ecuación que yo ya llamé equation como función del tiempo, igual a la cero, que fue lo que hicimos aquí, ¿verdad? Al resolver esta ecuación en el fondo, ¿sí? Lo que estamos haciendo, perdón, la ecuación que estamos resolviendo es esta, es como si todo ese término lo pasáramos de este lado, que sería este término positivo, y lo igualamos a cero, ¿no? Que es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Esta ecuación, si se dan cuenta, aquí está el signo positivo porque ya lo pasé del otro lado, ¿sí? Y ahora toda esta ecuación la voy a igualar a cero, ahí está igualada a cero. También puede resultar, pero tendré yo que poner aquí el 2 veces igual para que me pudiera igualar estos dos términos, ¿no? Pero bueno, esta ecuación igualada a cero, y aquí sí le estoy poniendo ciertas condiciones iniciales. Teta al tiempo t igual a cero va a valer a, y teta punto, que sería la velocidad, al tiempo igual a cero va a valer b, y quiero que me resuelva teta de t y que me lo resuelva en el tiempo, ¿verdad? Porque la solución es el tiempo. El quiet quiere decir que no me arroje algún texto si es que está mal escrito, que tengo algún error, que no me lo arroje, y entonces ahora la solución que me está dando, aquí a esto le llamé solución, toda esta orden que le estoy dando aquí le he llamado solución y se lo estoy asignando al término solución, y entonces ahora le digo que me voy a meter a la casilla 1, al bloque 1, y que me extraiga el segundo término, y eso me lo asigne a una nueva función que yo voy a llamarle función 1.
y además que me lo simplifique todo, ¿verdad? Entonces, pues lo que hacemos es justamente resolver nuestra ecuación de manera. Aquí ya no hicimos nosotros el álgebra, lo hizo matemática y entonces me arroja la solución. Y esta es la solución. Me está diciendo que teta como función del tiempo tiene que ser exactamente igual a esto, ¿verdad? ¿Sí? Aquí fíjense que hay una cosa muy interesante. Yo estoy ocupando dos constantes de integración. ¿Por qué estoy ocupando dos constantes de integración? Pues porque tengo que integrar dos veces. Si yo simplemente digo que este término, la constante b, ¿sí? Que es la que acompaña evidentemente al seno que aparece aquí, ¿sí? Yo voy a decir que b vale 0 porque estoy pensando que al tiempo t0, es decir, esta constante b que yo estoy obteniendo aquí es la constante b que obtuve en mi primera integración, la que llamé C1. Esta solución me aparece aquí porque yo estoy dejando abiertos los dos constantes de integración a y b. Si hago b igual a 0, este término del seno desaparecería, este término, y solamente me quedaría a coseno de teta por omega dn, entre omega dn que se cancela el omega dn y me queda a, donde esta a es la constante cuando integro para obtener teta. Y esta A corresponde a la C2 que yo llamé aquí en la forma analítica. Quiero que lo vean eso y que no digan, a ver, ¿por qué le salió un término aquí y otro término acá? Entonces, evidentemente es porque nosotros hicimos 0 la constante C1 que aparecía aquí. Aquí supusimos nosotros que como en una constante inicial y que esta constante le estamos haciendo 0. ¿Sale? Entonces, para que no entren en problemas, ¿no? Y entonces aquí simplemente ya lo único que hago es que me evalúe la función que yo llamé f1 del t, entonces que me las evalúe con los términos que yo tengo, ¿sí? Entonces, fíjense aquí para aquí podríamos graficar nuestra solución que nosotros obtuvimos fue esta ecuación que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Que debe coincidir justamente con la que estamos. Voy a poner en 0 de las 3, ¿sí? Para que los vean. Ahí las 3 tienen esa constante 0, ¿sí? Y evidentemente tienen distintas frecuencias, ¿sí? Tienen distintas frecuencias de oscilación y tienen distintas constantes. Voy a hacer que todas tengan la misma constante A, ¿sí? La vamos a dejar en 3. La misma constante A, que sería la posición inicial, ¿sí? Ahí a todas partes, pero por su frecuencia, como tienen distinta frecuencia natural, esto implicaría que o tengo una longitud del péndulo larga, o tengo una masa pendular más grande o más pequeña, dependiendo y la combinación, acuérdense, de la longitud y la masa pendular, va a ser la frecuencia natural de oscilación. Y entonces, pues justamente lo que tenemos aquí, podríamos incluso integrar desde donde nos estamos integrando hasta 2pi, podríamos integrar hasta 6pi, por ejemplo, y ahí tienen justamente la frecuencia. Como están al principio desfasadas, se van desfasando, bueno, se van desfasando cada vez más. Y bueno, esta es la forma de que podemos graficar. Muy bien, la próxima sesión que tenga con ustedes, pues voy a platicar justamente de cómo hacer el análisis ya de los resultados que tenemos, y tanto numérico como analítico, y poder ver cómo resolver ahora sí la forma en donde ya no hagamos la aproximación de ángulos pequeños. Hasta aquí esta entrega, espero que pues les haya gustado, que no haya sido tan atropellada y pues nos vemos en la próxima. Chao.